Bienvenidos al capítulo 3 de la última reforma por aquí por Year Church Ministry /EDU. En este momento tenemos un tema bien importante y es acerca del libro de Génesis y vamos a estar hablando eh, del método de escritura del libro de Génesis y vamos a estar hablando del enfoque principal del mismo libro. La paternidad y la fecha del libro de Génesis. Primero que todo, el libro de Génesis significa en el principio, ¿verdad que sí? El primer libro de la Biblia. El libro de Génesis forma parte de las Sagradas Escrituras. Por ello, en el último término, Dios es el autor y la fuente de toda la verdad registrada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, muchas personas pues argumentan que Moisés físicamente no estaba en el principio de todas las cosas. Sabemos que el escritor del Pentateuco, Génesis, Éxodos, Levítico, Número, Deuteronomio, fue Moisés. Ahora, ¿cómo Moisés tuvo la capacidad de escribir acerca de la creación, de los 7 días y de situaciones que acontecieron más de 3000 años antes de la llegada de Moisés a la escena? Bueno, simple y sencillamente, el método de escritura de la palabra de Dios por completo es a través de revelación o a través de inspiración. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente entrenado para toda buena obra. Quiere decir que toda la escritura es a través de inspiración por Dios, según 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Entonces, el libro de Génesis fue dado a través de revelación. De la misma manera, el libro del Apocalipsis, muchas de las cosas fueron dadas a través de revelación de parte de Dios. En muchos de los libros proféticos, el Señor le dio una revelación a los profetas y por eso pudieron escribir. Ahora, cuando hablamos acerca de inspiración escritural, estamos hablando del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios. Fue a través de inspiración. ¿Por qué? Porque eh, a través de lo que él conocía, de su experiencia eclesiástica y también de su experiencia bíblica, él, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, o sea, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, escribió. Pero cuando hablamos acerca de revelación, es el acto de parte de Dios, de parte del Espíritu, de revelar algo por medio del don de ciencia, por medio de, no estuviste allí, sin embargo, sabes los acontecimientos, por medio de la revelación. Moisés fue el autor humano de Génesis y de otros libros del Pentateuco. Pentateuco es una palabra griega comúnmente empleada para designar los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Estos 5 libros de la ley fueron escritos por Moisés mismo, excepto el libro de Deuteronomios 34 que registra la muerte de Moisés. El Pentateuco fue escrito por Moisés, excepto el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, que obviamente relata la muerte de Moisés. La redacción de Génesis y del resto del Pentateuco tuvo probablemente lugar después del Éxodo y antes de la entrada de Israel en la tierra de Canaán, probablemente durante los 40 años de la peregrinación de Israel por el desierto. Este autor mantiene una fecha temprana por el Éxodo, alrededor del 1445 antes de Cristo. Uno de los primeros escritos que Dios le da a Moisés para su pueblo fue la historia de la fundación de todas las cosas, o el libro de Génesis, alrededor del 1445 años antes de que Cristo apareciera. Y por ello asigna como fecha de redacción de Génesis alrededor de 1425 antes de Cristo. Ahora, a propósito de Génesis, Génesis es el libro de los comienzos. Fue escrito primero para decirnos de manera clara y definida que Dios creó todas las cosas de manera directa. Todo el universo organizado fue traído a existencia por el poderoso, omnipotente Dios creador. El propósito de Génesis es darnos a nosotros las evidencias que necesitamos, equiparnos y decirnos que el creador de todas las cosas fue Dios. Ahora bien, cuando hablamos acerca del creacionalismo, que es el tema que estamos hablando en el principio del libro de Génesis, o por lo menos en los primeros capítulos, estamos hablando del conflicto eterno que ha tenido la humanidad entre cuál es el origen de todas las cosas y el por qué. Eso le llamamos origen y causalidad. ¿Cuál es la causa de la creación de los cielos y la tierra? Bueno, simple y sencillamente la palabra del Señor lo relata en el libro de Génesis.
Y habla acerca de que Dios no es el único creador de la tierra, sino que Dios también creó el universo y todo lo que en él habita. Dios como agente creador omnisciente. Se registra los comienzos de las cosas tan importantes como el matrimonio, los lenguajes, las naciones, el pecado y el culto. Cuando hablamos acerca de la institución del matrimonio, podemos ver que el Señor crea a Adán y poco después se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Puede serle un propósito sentimental, un propósito de soledad, o simple y sencillamente que el hombre no tiene la capacidad de procrearse y de regenerarse. Así que el Señor, dice la Biblia, que no se le fue hallado ayuda idónea en todo el huerto del Edén. Así que el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y de una de sus costillas creó a la mujer, la cual le llamó varona. Adán mismo le puso el nombre a la mujer varona porque del varón fuiste tomado. Y entra la institución del matrimonio. En el libro de Génesis podemos ver el primer statement del matrimonio que dice: porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que antes de Dios haber instituido la iglesia, el Señor instituyó el matrimonio. Por eso nuestras prioridades, dentro de nuestra lista de prioridades, tenemos una responsabilidad con Dios que es número 1. Pero nuestra responsabilidad número 2 no es con tu iglesia local, es con tu familia. Y luego tus responsabilidades eclesiásticas en la iglesia local. Pero es muy importante que usted cumpla primero que todo su responsabilidad con Dios. No confunda su responsabilidad con Dios con su responsabilidad eclesiástica, que es el cargo que usted ocupa en la iglesia. Primero que todo, tu responsabilidad con Dios. Segundo, tu responsabilidad con tu esposa y con tus hijos. Y luego, tu responsabilidad eclesiástica. Los comienzos de temas como el matrimonio, los lenguajes. Sabemos que en el libro de Génesis relata el origen de todos los lenguajes nacidos de Babel, ¿verdad? Las naciones, de dónde salieron las naciones, la genealogía del pueblo de Israel, de los hijos de Dios versus los hijos de los hombres, ¿verdad? Vemos la separación del imperio humano versus el imperio y la formación de un imperio teócrata de Dios, el cual hablamos en un video anterior. Vemos el comienzo del pecado y del culto. Bien temprano en el libro de Génesis podemos ver el pecado, su causa, sus consecuencias, a lo que lleva el pecado y el por qué, ¿verdad? De qué manera pues el hombre efectuó el pecado en la tierra, y podemos ver el tema de la redención. Cuando hablamos acerca del tema del culto en el libro de Génesis, desde un principio el Señor, las escrituras dice que cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, el Señor mató un animal y los cubrió a ellos con vestiduras de animales, tipificando lo que sería el sacrificio cubridor, o sea, el establecimiento del orden de los sacrificios, lo cual era sombra del sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre de Jesucristo, que habría de venir alrededor de algunos 1500 años después. Y cuando hablamos acerca de un bosquejo básico del libro de Génesis, vemos los tratos de Dios en general con la humanidad. Eso del capítulo 1 al capítulo 11. Y ese tema van alrededor de 2000 años solamente en esos 11 versículos. ¿Verdad que sí? Dice, tenemos temas como la creación, la caída del hombre, el diluvio y las naciones. Todo eso cae dentro de lo que son los tratos de Dios en general con la humanidad. Antes de que Dios tuviera un trato en específico con el pueblo de Israel, Dios tuvo un trato específico con la humanidad completa. Ahora, cuando los hijos de Dios, o sea, la línea del pueblo de Israel, se mantiene en la línea de Dios versus los hijos de los hombres que se lanzaron detrás del pecado y de los delitos y los placeres de este mundo, ahí Dios hace la separación entre la humanidad y el pueblo que él escogió llamado Jerusalén. Podemos ver los tratados de Dios con la nación de Israel, el pacto de Abraham, el pacto con Isaac, con Jacob y con José hasta el capítulo 50. Eso estamos hablando acerca de la formación del pueblo israelita. Luego podemos ver datos importantes del libro de Génesis como palabras clave de los comienzos, capítulo clave, o sea, el capítulo 12, el pacto abrámico. Personajes claves del libro de Génesis son Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, que serían los patriarcas o la línea genealógica de lo que se convertiría el pueblo de Israel por completo. Ahora bien, no todos nosotros procedemos
Todos nosotros procedemos de Abraham, de Adán, pero no todos procedemos de Abraham, de Isaac o de Josué. Sabemos que luego del capítulo 11 hasta el capítulo 11 la humanidad completa era un solo plano, pero luego se dividió en lenguas y en naciones. Así que somos descendientes directos de Adán, pero no necesariamente somos descendientes directos de Abraham, de Jacob y de Isaac, ya que muchos de nosotros cabe la posibilidad de que hayamos podido venir de una línea de sangre judía directamente de Abraham, como lo más posible es que vinimos de una línea de sangre de los hijos de los hombres. Ahora, en el panorama de la iglesia, el Señor restableció su pacto con la humanidad completa versus el pueblo de Israel. Amén. En lo cual era el plan original de Dios. El plan original de Dios no era con Israel, era con la humanidad completa. Israel, Dios lo escogió por ser un pueblo pequeño, por ser un pueblo insignificante y por separarse a través del culto y la fidelidad a Dios de los otros habitantes de la tierra. En unos videos pasados pues ya explicamos, ¿verdad?, lo que llevaban a cabo los otros habitantes de la tierra. Consideraciones especiales acerca del libro de Génesis. Vamos a hablar acerca de los años cubiertos por Génesis, los cuales fueron alrededor de 2300 años de historia solamente en el libro de Génesis. La naturaleza del libro de Génesis es históricamente precisa. El libro de Génesis registra una verdadera historia humana. No es un libro de leyendas ni mitos religiosos. Adán, Eva, Noé y el resto fueron personas verdaderas cuyas vidas y experiencias fueron registradas con precisión. Tenemos que tener cuidado hoy en día, ¿verdad? Vamos a escuchar algunos teológicos hablando de que ciertos personajes como Adán y Eva eran personajes ficticios o espirituales. El nombre Adán en antiguo hebreo significa humanidad. Adán significa humanidad. Entonces algunos teólogos dicen que cuando Dios crea a Adán, supuestamente Dios está creando la humanidad y no a un hombre físico. Nosotros sabemos que Adán sí representa la humanidad, pero es un personaje físico dentro de la narrativa del libro de Génesis. Nos habla de un diluvio universal y de numerosos milagros. En el libro de Génesis habla acerca de un diluvio universal, el cual la ciencia ha comprobado que en algún momento hubo un diluvio universal. Podemos encontrar crustáceos en las puntas de los montes, podemos encontrar, ¿cómo le digo?, almejas literalmente petrificadas en partes donde nunca ha estado cubierto por agua, ¿verdad? Incluso se han encontrado animales que no pertenecen a esas regiones o peces en las puntas de los montes, ¿verdad? Muchos científicos quieren atribuir esto a movimiento de las placas tectónicas alrededor del mundo, pero se han encontrado en lugares como el monte Everest incluso evidencias de vida marítima en uno de los montes más grandes del mundo. O sea, habla acerca de un diluvio mundial, no de un diluvio regional como algunos otros teólogos quieren erradicar. Dios es la fuente de toda verdad, tanto si toca temas de la ley espiritual como de la ley natural. Su Dios es la fuente de toda verdad. Cuando hablamos acerca de la ley espiritual y la ley natural, la ley espiritual y la ley natural son leyes las cuales Dios escribió dentro de nuestro corazón. Usted crea en Dios o usted no crea en Dios, usted tiene una ley natural escrita dentro de usted. Es el código el cual Dios escribió de conducta. Usted puede ver a cualquier lugar remoto en el mundo y lo más probable es que el asesinato sea condenado. Incluso si no hay quien lo condene alrededor, hay algo dentro de ti que te hace sentir mal de cometer un asesinato, de robar. Este tipo de cosas son leyes, son estándares de vida que el Señor puso dentro de nosotros en el punto de comienzo en la eternidad. Nos habla, además, Génesis se caracteriza por el sobrenaturalismo. El lector de Génesis se enfrenta de manera inmediata a temas de sobrenaturalismo. El sobrenaturalismo son cosas que nosotros, quién sabe, no podemos explicar a través de la ciencia o a través de un argumento coherente. Al comenzar el capítulo 1 y el resto de Génesis, Dios interviene ocasionalmente y suspende temporalmente la ley natural.
Esto naturalmente no constituye problema para el creyente, que comprende que Dios es personalmente involucrado tanto en su creación como en su pueblo. Eh, el Señor creó al ser humano con un propósito de que no pecara, ¿verdad? Nos dio un libre albedrío, la posibilidad del pecado estaba ahí, pero el propósito de Dios no era que el hombre pecara para después salvarlo. Dios no es un Dios dilusional. Sin embargo, podemos ver a Dios suspendiendo leyes naturales. Y cuando hablamos acerca de que Dios suspende leyes naturales, la Biblia dice que por cuanto no creyeron a la verdad, se les fue dado espíritu de error para que no crean a la verdad y perezcan conforme a sus propias concupiscencias. El ser humano, cuando ignora la voz de Dios y se lanza de una manera desquiciada hacia el pecado, está anulando la ley natural que está dentro de él, así que puede llegar el punto en la cual, como los habitantes de Babel, pueden cometer pecados innotables y no se siente mal en cuanto a ello. Podemos ver los habitantes de las personas en los tiempos de Noé, cómo pecaban horrendamente, incluso actos de pecado con supuestos seres espirituales, los cuales al parecer su ley natural no estaba en acción. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque el pecado provoca ceguera espiritual e incluso ceguera física hasta la realidad que nos está rodeando. Por eso usted puede ver que una persona que está adicto a droga puede quedarse dormido encima de sus heces fecales. O quién sabe apesta a orines y no le afecta. ¿Por qué? Porque el pecado, su condición lo ha cegado a la verdadera realidad que está atravesando. Es evidente que el énfasis del libro de Génesis se da en el pacto de Dios con Abraham y en la operación inicial de la relación del pacto. El centro de atención de 39 capítulos de Génesis cae sobre 4 hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos son los caracteres centrales del libro de Génesis. Solo 9 se dedican a la historia primitiva del hombre. Los primeros 11 capítulos cubren un periodo de 2000 años o más, mientras que los restantes 39 capítulos se centran en 300 años de historia. Los primeros capítulos cubren un tiempo de historia alrededor de 2000 años y el resto alrededor de 300 o 375 años. El libro de Génesis completo cubre un periodo histórico de 2300 años. Habla de 2300 años en un solo libro. La creación. Eh, los tratos de Dios en general con la humanidad, primero que todo, cuando hablamos acerca de los tratos de Dios con la humanidad, es la acción, la interacción desde el principio de Dios con el ser humano. ¿En qué ámbito Dios se mueve en medio de la humanidad? Eso primero que todo es la creación. Las escrituras en el libro de Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando hablamos acerca de una creación a su imagen de su semejanza, es que aunque la Biblia dice que Dios es espíritu, la imagen de Dios, la Biblia dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca, que Dios tiene manos, que Dios tiene oídos y se inclina a escuchar a su pueblo. La imagen, el diseño de Dios fue puesto dentro de nosotros, y la semejanza, cuando habla acerca de la semejanza de Dios, Dios se airía, Dios se entristece, Dios cuenta con felicidad, Dios es capaz de tener celos, ¿verdad? El Señor cela a su pueblo. Lo que pasa es que el celo de Dios no se manifiesta el pecado. En nuestro celo sí se manifiesta el pecado, pero es parte de lo que es la imagen y la semejanza de Dios. Podemos ver el trato de Dios con la creación dentro de los días de la creación. Las escrituras dicen que en 6 días el Señor creó la creación completa y el séptimo descansó. Ahora bien, en sí fueron 7 días de creación y un día de descanso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que el principio, nosotros creemos en un Dios que no tiene fecha, que no tiene tiempo y que no tiene espacio. Dios está por encima de nuestro reloj, por encima de nuestro calendario, por encima de nuestro espacio. Así que en el principio, pudo haber sido en el principio de la eternidad, 7 billones de años, 100 millones de años antes de los 7 días de la creación. Lo otro es que será los 7 días de la creación 7 días físicos, o se refiere a 7 días esporádicos a través de procesos de miles de años. No lo sabemos, pero las escrituras dicen que son 7 días.
pudo haber sido, la Biblia dice que 1000 años para Dios es como un día y un día es como 1000 años. No creo que eso sea un argumento, que sea un punto de salvación para que usted pierda su fe o su bendición. Cuando dice la Biblia en el principio se refiere al inicio del tiempo en nuestro universo y demuestra que la materia del universo tuvo un origen definido, ni es eterno ni empezó por sí mismo. El universo no es eterno, ni tampoco tuvo un comienzo propio, ¿verdad que sí? Hubble, el que usted ha visto, el satélite de exploración Hubble, había un científico que se llamaba Hubble y él salió con la teoría Hubble, que quiere decir que el universo tuvo un punto de comienzo y luego se extiende hacia adelante. Uno de los argumentos que explican el por qué el universo no es eterno es por la teoría de la energía activa del universo. La energía activa del universo se cree que nació desde un punto fino, y esto es científicamente, y que poco a poco el universo se está gastando de energía utilizable, ¿verdad que sí? La energía del universo, aunque pudiera tardar billones de años, los científicos han encontrado que la energía del universo poco a poco se está apagando, ¿verdad? Entonces, fuese imposible que el universo siempre hubiese estado aquí si, ¿por qué? Porque simple y sencillamente ya el universo se hubiese apagado. ¿Cuál es la fuente de energía? El libro de Génesis contesta muchas de las preguntas científicas. No estamos hablando del Dios de los blancos, que cuando tenemos un blanco que no podemos explicar científicamente, le metemos a Dios ahí. No, simple y sencillamente que la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hablándonos que hubo un principio de todas las cosas. Ahora la ciencia le llama el Big Bang. Y la realidad es que nosotros como cristianos, de acuerdo con el libro de Génesis, no estamos diciendo que el Big Bang no haya sido no sea una falsedad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros lo que decimos es que sabemos que si el Big Bang es correcto, sabemos quién provocó esa explosión. El ateo no puede explicar quién provocó la explosión inicial del universo. Nosotros sabemos que en el principio, ¡pum!, algún átomo, algo explotó por la voz de Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Cuando el Señor dijo, hágase, hubo una explosión en el universo y dio comienzo a todas las cosas. Y el Señor dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra de una manera espontánea. Luego está la organización de la creación, que pudo haber pasado billones de años antes de esos 7 días. Dios, la creación de la luz. Cuando podemos hablar de la creación de la luz. La creación de la luz, el siguiente acto de Dios. Aunque no hay ninguna declaración específica en el libro de Génesis acerca del tema de los seres angélicos, puede haber sido creado en el primer día como parte de la creación de los cielos y la tierra. ¿Cuándo es el primer día? No sabemos, pero sabemos que Dios es un Dios eterno y los ángeles no son eternos. Los ángeles son seres creados. Incluso se catalogan como consiervo nuestros. O cuando Dios creó a los ángeles, mucho antes que nosotros, pero definitivamente tuvo que haber sido en el principio. No está hablando de en el principio de Dios, sino en el principio de la creación o del universo observable que nosotros vemos hoy en día. La creación de las aguas de arriba y de abajo. Cuando habla acerca de las aguas de abajo, se está refiriendo a un tipo de vapor que servía como un domo para regar la tierra. Pues, en el libro de Génesis podemos ver el proceso de la creación del universo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Entre ese punto y la tierra estaba desordenada y vacía, pudieron haber pasado miles de billones de años. Y lo que llevó al desorden de la humanidad, ¿verdad?, de la creación, también sigue siendo una pregunta dentro de la comunidad teológica. Ahora bien, luego de la creación podemos ver la creación del ser humano, la caída del ser humano. Luego podemos ver la restauración primera del ser humano a través del pacto que Dios hace con Adán y Eva, ¿verdad?, que mata un animal y lo cubre con vestiduras. Y luego de esto podemos ver el orden del sacrificio. Este orden del sacrificio es interrumpido con el asesinato de Abel por medio de su hermano Caín. Entonces la separación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Todo aquel que es descendiente de Caín se vuelve parte de los hijos de los hombres. Todo aquel que es descendiente de Adán
se vuelve parte de los hijos de Dios. Entonces, luego de esto podemos ver la maldad de los hombres, podemos ver la aniquilación de los hombres y el justo Noé, el cual es el único sobreviviente juntamente con 8 personas del diluvio. Luego salen de ahí. Las escrituras dicen que los hijos de los hombres volvieron a hacer lo malo, la construcción de Babel, la confusión de las lenguas. Luego de la confusión de las lenguas podemos ver el periodo patriarcal, el pacto abrámico, podemos ver desde el pacto abrámico, el pacto de la circuncisión, podemos ver los patriarcas, Jacob, Isaac, hasta la narrativa que llega los hijos de Israel, ¿verdad? Que son los hijos de Jacob, los hijos de Israel, hasta el momento en el cual José es vendido a Egipto. Luego de que José es vendido a Egipto y habla acerca de la hambruna, podemos ver al pueblo de Israel 400 años en el libro de Génesis. Lo podemos ver 400 años en Egipto. Luego de los 400 años, el pueblo de Israel sale de Egipto por manos de Moisés y comienza la narrativa del libro de Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Así que esto ha sido un resumen del libro de Génesis para discusión en clase. Prosigue el próximo video. Dios te bendiga.